minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de nuestro canal de YouTube y de todas nuestras otras plataformas. Nosotros identificamos inmediatamente algunos temas, porque tenemos otros temas también que abordaremos. Vamos a hablar un poco de quienes impusieron a República Dominicana la mano de obra haitiana, la tragedia del Yesé rumbo a otros escenarios y otros temas que vamos a abordar. Empezando por el hecho de que, el señor Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, ha recuperado su libertad. Porque Mantequilla había sido condenado por abuso de confianza. Pero la condena fue a 2 años de prisión suspendida. El Ministerio Público apeló la condena al señor Mantequilla, pero la sentencia de primer grado fue reafirmada. Y entonces el juez de ejecución de la pena ha dispuesto la libertad de el señor Mantequilla, que se hizo famoso por un esquema piramidal. La gente a veces se pregunta por qué no se hundió en la cárcel, por qué 2 años de prisión suspendida. Bueno, es que si usted, caminando con sus propios pies, busca un dinero y se lo lleva a una persona que supuestamente se lo va a reproducir sin que esa persona tenga una operación financiera reconocida, autorizada, que le ofrece muy altos intereses, etcétera, pues yo creo que usted es dueño de la mitad de su engaño. Es dueño de la mitad de su engaño. No se trata de un robo, no se trata de un asalto, no. Usted se puso a creer, como ocurre en distintas circunstancias. Usted se puso a creer en embaucadores y lamentablemente eso es abuso de confianza. Eso es un abuso de confianza que fue la condena de la que él fue objeto. Ya está en libertad. Algunas personas tienen la esperanza de que él les devuelva lo que habían invertido y cómo va a ser una devolución. O a partir de ahora aparecerán otros tontos que irán a poner dinero para que él los reproduzca. Si aparecen otros tontos, pues él vuelve y reengancha el esquema piramidal. A los primeros les irá cumpliendo y después ustedes saben cómo termina eso. Esa es una de las informaciones del día de hoy, es decir, la puesta en libertad del señor Mantequilla. Por otra parte, está la de la condena a 20 años de los acusados del asalto al Banco Popular Dominicano en la avenida Luperón en junio del año 2024. Ahí
En ese hecho estuvieron involucradas unas 5 personas. 3 de ellas estaban enfrentando este proceso penal y 2 fallecieron. Los fallecidos pues fueron Richard Michel Estrella Arias. Ese falleció en una cabaña ahí pues en la zona de Manresa. Entonces el otro falleció localizado por la policía en donde vivía en Santo Domingo Oeste, en el sector El Hoyo de Santo Domingo Oeste. Ese Johan Eduardo Beliar, que ese fue el motoconchista, etcétera. Entonces, condenado Jorge Luis Estrella a 20 años y Eddie Manuel Segura. Esto fue una decisión del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional. El abogado de Estrella trataba de que esto no sea una cuestión de un robo agravado, sino de un robo simple, buscando una condena menor. Pero le impusieron 20 años a los acusados del asalto al Banco Popular en la avenida Luperón. El de mayor edad de los que actuaron ahí tenía 36 años al momento de esos hechos. Uno de los jóvenes que murió, que era hermano del autor principal, tenía apenas 25 años. Entonces, ese es el caso del Banco Popular, del asalto al Banco Popular, condenados a 20 años. Proceso que ha transcurrido con celeridad, porque estamos hablando que fue en junio del año 2024, en los hechos. Un año y tanto después, ahí está el hecho juzgado y con condena. Con condena, es decir, es un caso que se manejó en un tiempo eficiente. Entonces, señores, miren, Xi Jinping hizo su primer viaje de este año, su primer viaje al exterior. Y está en Vietnam, pero estará también en Malasia y en Camboya. Es decir, que ha decidido una gira por el sudeste asiático. ¿Qué pasa con el sudeste asiático? ¿Y por qué está Xi Jinping en estos países? En Vietnam, en Malasia, en Camboya. Porque estos países son el destino de la deslocalización en los últimos años. Porque en la medida en que se aproximaba este enfrentamiento entre China y Estados Unidos, hubo un grupo de empresas que se fue moviendo hacia el sudeste asiático, hacia estos países. Y estos países, además, se han preparado para este asunto de la deslocalización de las empresas, que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la formación abundante, con la educación abundante para la suficiencia de un buen banco de obra calificada. Entonces,
Estados Unidos, que está en guerra con China, también le declaró en cierta medida la guerra a esos países, porque los colocó por ser destino de la deslocalización de empresas entre los países a los que le colocó los aranceles más altos, que ya sabemos que esos aranceles volvieron a una expresión mínima del 10% de los recíprocos para esos países que está visitando Xi Jinping para ofrecerle la alianza con una potencia confiable, empezando a recoger los frutos de algo inexplicable que está ocurriendo con los Estados Unidos de América, gobernado por un país, por un señor que en vez de buscar el fortalecimiento estratégico de ese país, que tiene pleno derecho a hacerlo, buscando las fortalezas económicas de ese país, pero lo ha hecho atropellando de manera grotesca a los aliados de ese país, burlándose de los aliados de ese país y comportándose como un patán que está al frente de una potencia, sin sentido absolutamente de nada. Entonces, fíjense cómo este caballero empieza a recoger los frutos, porque en vez de estar trabajando para hacer grande a Estados Unidos, Trump está trabajando para resolverle los problemas a China, que los tiene y grave, que por eso había detenido su crecimiento económico extraordinario, lo había frenado por dos razones. Está el tema de la crisis inmobiliaria y está el tema de que es común a que es común al mundo, que es la reducción de la tasa de natalidad. Y un tercer aspecto es que buscaba también aplanar un poco más, es decir, llevar a toda la población a un nivel mínimo en el que nadie se quedara atrás. Entonces, en ese sentido, era una potencia que sus grandes proyectos, entre lo que está la nueva ruta de la seda, había tenido que aguantarlo un poco. Tiene que aguantarlo un poco por situaciones internas. Bueno, ahora tiene el provecho de que hay un presidente en los Estados Unidos que está trabajando para hacer a China más grande que nunca, porque le está regalando todos los aliados del mundo. Alíense con China. Alíense con China, que aquí lo que hay es irrespeto para ustedes, desconsideración. Eso es lo que lo único que yo tengo, desconsideración y respeto. Alíense con China. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ni corto ni perezoso, déjame irme al sudeste asiático a amarrar con esta gente. Ustedes ven que nosotros teníamos que aliarnos, etcétera. No, vamos a discutir y vamos a discutir ahora con una potencia confiable, porque lo que yo le diga aquí, ustedes lo pueden escribir por ahí, que China se lo garantiza en 100 años, aunque yo no esté, porque hay estabilidad y hay confianza en lo que acordemos. Bueno, señores, miren, yo había introducido, había hablado un poco de esta obra de Ulve Bosma, que es un historiador neerlandés, y es un tratado de la industria azucarera, pero a través de la industria azucarera hay un recorrido por la historia de la humanidad. Y aquí se aborda absolutamente todo, desde los orígenes de la industria en la India,
hasta todo lo que ha ocurrido con los esclavizados, el proceso de China, cuando Taiwán se convirtió en la principal potencia azucarera del mundo, después lo que pasó en las Indias Orientales, etcétera, etcétera. Todo, absolutamente todo, lo que tiene que ver con esta industria, hasta incluso su impacto en la salud, hasta su impacto, digamos, en la obesidad, y su impacto en la diabetes tipo 2, por ejemplo. Y explica, una de las cosas que explica y que ayudan a entender este proceso también es cómo Estados Unidos escondió el hambre en la obesidad a través del impacto que ha tenido esta industria. Pero quiero volver a él por los rastros de lo que es la presencia de la mano de obra haitiana en nuestro país y cómo eso fue impuesto. Incluso él aquí describe que, entre otras cosas, aunque la invasión del 16 no se produjo exactamente por eso, pero eso fue uno de los objetivos de la invasión del 16, porque hasta ese momento los gobiernos dominicanos, pese a la inestabilidad que caracterizó el primer cuarto del siglo XX, que lo describe muy bien Juan Bosch en su obra La Mañosa, pese a toda esa inestabilidad del primer cuarto del siglo XX, hubo una preocupación de los gobiernos que habíamos tenido hasta entonces por la presencia de esa mano de obra ilegal en nuestro territorio. Y esos gobiernos empezaron a imponer una serie de restricciones, entre ellos leyes contra la vagancia, para tratar de obligar a los dominicanos a vincularse al trabajo de la industria. Pero ese trabajo de la industria ya acusaba rechazo amplio entre los dominicanos por dos razones. Primero, porque se asociaba con el pasado esclavizado, y segundo, porque conocimos la cara de esa industria en el país con el despojo de tierra de los campesinos de la región este. Entonces, al ser despojado de su tierra para dar paso a las colonias azucareras para alimentar a los ingenios en Puerto Rico, desde luego que ya se veía como con un signo de rechazo la industria. Pero lo que le decía, que le plantea que entre los objetivos, no el objetivo, pero entre los objetivos de la invasión del 16 estuvo quitar todas las restricciones que habían colocado hasta entonces los gobiernos nacionales de la República Dominicana con relación a la presencia de esa mano de obra que la impuso Estados Unidos de América en nuestro país. Entonces, recorriendo rápidamente algunas citas, la obra es fabulosa, está muy bien escrita, muy bien escrita. Esta parte la había planteado, pero vuelvo sobre ella. Lo que ocurre con Puerto Rico desde 1910. Desde la década de 1910, Puerto Rico había caído bajo el dominio de la misma oligarquía azucarera de Wall Street que Cuba. Entonces, la República Dominicana disponía de amplias tierras y la vecina Haití de abundante mano de obra. La caña barata, República Dominicana, entraba en el mercado estadounidense libre de impuestos a través de las centrales azucareras de Puerto Rico, lo que llevó a ser un negocio enormemente rentable para el TROS.
Convertir a la República Dominicana en una explotación de caña para la fábrica puertorriqueña, propiedad del TROS y sus filiales, supuso tener que arrebatar las tierras a los campesinos locales, de lo que a su vez desencadenó una guerra. Eso explica una división que hubo en nuestra historia, porque cuando se produjo la invasión estadounidense del 1916, el liderazgo nacionalista, bajo la orientación intelectual de don Américo Lugo y bajo la jefatura política de Horacio Vázquez y los otros intelectuales nacionalistas, ¿qué deciden? Deciden que el enfrentamiento a esa invasión por parte nuestra iba a ser pacífico. Que iba a ser pacífico. ¿Por qué la intelectualidad dominicana y digamos, el nacionalismo dominicano, la Unión Nacionalista, decidieron que se iban a enfrentar de manera pacífica a la invasión? Decidieron que se iban a enfrentar de manera pacífica a la invasión porque ellos vieron el panorama siguiente. Ellos dicen, bueno, Haití y Puerto Rico están ocupados por Estados Unidos. Cuba está bajo el esquema de la enmienda Plaza. Es decir, tenemos a Cuba, tenemos los dos más cercanos. A Puerto Rico y Haití están ocupadas por Estados Unidos. Cuba estaba en manos de la enmienda Plaza. ¿Qué alianza tenemos para enfrentarnos a la invasión? Bueno, podemos hablar con Inglaterra y Francia, pero Inglaterra y Francia en esos momentos están necesitando a Estados Unidos para enfrentar a Alemania. Y el bravucón dominicano, ese que un merengue dice que le gusta la paz, pero con honor, no es verdad. Porque el bravucón dominicano llamado Desiderio Arias, lo único que hizo fue preguntar por dónde vienen los gringos y huyó y se entregó en Santiago, y entregó las armas en Santiago. Entonces, por eso es que el nacionalismo dominicano decide enfrentarse a esa invasión de manera pacífica. Pero ¿qué pasa? Que el este, que había sido objeto del despojo de sus tierras, tiene otra visión. Al tener otra visión, se decide enfrentar la línea que ha adoptado el nacionalismo dominicano. Y ahí es que el amigo de Eury Cabral va y produce la acción que produce, disparándole a unas personas que están en un juego de mesa, porque lo que se trata es de provocar que los americanos respondieran con una agresión para entonces tumbar la línea de enfrentamiento pacífico que había decidido el nacionalismo dominicano por el análisis geopolítico que tenía. Entonces, esa acción es una acción dirigida básicamente a imponer otra línea en lo que era el enfrentamiento a la invasión. Entonces, bueno, rápidamente, está el planteamiento de qué medida tomó inmediatamente, qué medida se tomó inmediatamente tan pronto se produjo la invasión, que fue, ya le dije, la de en 1916 Estados Unidos inició la ocupación militar y se encargó de administrar la República Dominicana. Una de sus primeras medidas fue derogar las restrictivas normas migratorias para impulsar la industria azucarera. Todo lo que teníamos aquí de control migratorio, dijo, no, eso no va. Que sigan viniendo aquí haitianos. Entonces, en citas rápidas, para poder abarcar 2 o 3 citas rápidas, aquí tenemos, por ejemplo, ¿de dónde salen los fanjul? Los fanjul del Central Romana. ¿De dónde salen los fanjul? Que aquí está el rastro de los fanjul, está el rastro de los vicini. ¿De dónde salen? Pero los fanjul, por ejemplo, ¿de dónde salen? Tras la Revolución Cubana de 1959, casi toda la familia Rionda se trasladó a Florida.
al igual que muchos otros miembros de la élite azucarera cubana. Alfonso Fanjul Estrada, sobrino del legendario Manuel Rionda, que Manuel Rionda era el dueño de los ingenios, era entonces el líder de la familia y estaba casado con Lilian Rosa Gómez Mena, un vínculo que unía a las familias azucareras cubanas más ricas. En Florida, Alfonso Fanjul comenzó a reconstruir su negocio casi desde cero, con unas 1.600 hectáreas y así por el estilo. En la actualidad, las figuras claves de la industria azucarera en la Florida son los hijos del señor Alfonso Fanjul, que son los dueños de el Central Romana en la República Dominicana. Por eso ese levantamiento de Estados Unidos pudo haber tenido, esa sanción pudo haber tenido su origen en algunos problemas en la política interna de Estados Unidos. Entonces, un recordatorio de lo que ocurrió sin que el autor de esta obra supiera que una vez iba a venir un presidente llamado Donald Trump, que venía con esta política de aranceles. Aquí dedica en uno de los capítulos, unos párrafos a lo que ocurrió en 1930. En 1930 se aprobó la ley de aranceles Halley-Smooth, que entre otras medidas aumentaba los aranceles sobre la importación de azúcar. Fue firmada por el presidente a pesar de que 1 millar de economistas le pidieron que no lo hiciera y a pesar de coincidir con un desesperado Henry Ford, igualmente alarmado, director de J.P. Morgan, que le comentaron en persona que se trataba de una ley totalmente contraproducente y por tanto estúpida. Esa elevación de aranceles. Entonces, otra más rápido. El gobierno de la República Dominicana, país en el que las empresas estadounidenses explotaban grandes plantaciones de caña, intentó frenar la afluencia de trabajadores de caña procedentes de Haití y de las Indias Occidentales, promulgando leyes contra la vagancia para obligar a los dominicanos a trabajar las plantaciones. Aquí está explicado por qué Fidel nunca tuvo que expulsar a un haitiano de Cuba, sencillamente porque no los encontró. Habían 180,000 y todos los gobiernos anteriores a Fidel se fueron encargando de cumplir con esa cuota, de expulsar a los jamaiquinos y a los haitianos que estaban en Cuba. Y después no volvieron hacia allá. Señores, bueno, varias cosas sobre la cuestión de la tragedia del Jet-C. Ayer, pues, don Antonio Espaillat envió una carta a la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional. Esta es la carta de don Antonio Espaillat. Distinguida procuradora, con el más alto sentido de respeto institucional y humano, nos dirigimos a usted en nombre de la entidad jurídica Inversiones EIL SRL, propietaria del establecimiento comercial conocido como Jet-C, con el propósito de manifestar formal y expresamente nuestra entera disposición de colaborar con esta Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional en el marco de la investigación que, según la prensa, se ha iniciado tras el lamentable colapso de la infraestructura donde operaba dicho establecimiento. Esta empresa acoge con seriedad y compromiso el curso de tales investigaciones y reitera su apertura a colaborar con todas las autoridades competentes en el proceso, en especial con el Ministerio Público, garante del interés general y de la búsqueda de la verdad. Reafirmamos de forma solemne y sin reserva nuestro compromiso de atender cualquier requerimiento de esta Procuraduría en el marco de los procedimientos establecidos con nuestro ordenamiento jurídico y que resulte necesario para contribuir con transparencia, respeto y dignidad al esclarecimiento de los hechos. Todo ello consciente del profundo dolor que embarga a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad dominicana en su conjunto. Dolor que compartimos con genuina consternación. Para tales fines designamos como nuestros representantes y contactos institucionales a los señores que suscriben la presente. Antonio Espaillat, gerente de inversiones EIL SRL, ahí está incluso su número telefónico. Jorge Luis Polanco Rodríguez
asesor jurídico. Y entonces hubo otra carta de Jorge Luis Polanco que dice lo siguiente. Distinguido Rodolfo Abinader Corona, presidente de la República. Su despacho. Distinguido señor presidente, con el más alto respeto y sentido de responsabilidad, me dirijo a usted para informarle que, tras una profunda reflexión, he tomado la decisión de asumir la representación legal de la empresa propietaria del Centro de Entretenimiento YC a raíz del trágico colapso de parte de su estructura física, hechos que han enlutado al país y cuya investigación está siendo llevada a cabo por las autoridades competentes. Consciente de la magnitud de esta tragedia que ha unido a toda la sociedad dominicana en un sentimiento colectivo de dolor y consternación sin precedentes, entiendo que debo actuar con absoluta transparencia, evitando cualquier posibilidad de confusión de roles o interpretación errónea en la opinión pública, especialmente en el contexto de mis responsabilidades previas en el ámbito institucional. Por tales motivos le presento formalmente mi renuncia con efecto inmediato a la coordinación del equipo de recuperación de patrimonio público, puesto que me honró con su confianza. Esta decisión responde exclusivamente al deber ético de mantener claridad en el ejercicio profesional y respeto a las circunstancias que hoy conmueven a nuestro país. Agradezco profundamente la oportunidad de haber servido en este equipo de compromiso y lealtad a los mejores intereses de la nación. Con sentimientos de consideración y estima, atentamente, Jorge Luis Polanco, abogado, que es el asesor jurídico de la empresa propietaria del YESET y de don Antonio Espaillat. Entonces, eso es, digamos, lo último. Ya veremos cómo van evolucionando estos acontecimientos. En relación con lo que planteé en el día de ayer, yo llegué hasta donde me era posible llegar. Hasta donde me era posible llegar con lo que planteé. E insisto en que todas las hipótesis tienen que ser investigadas y, desde luego, se privilegiarán la que los hechos, digamos, este levantamiento determine que están más próximas a lo que pudo haber ocurrido, pero no descartar absolutamente ninguna hipótesis. No entro en mayores detalles, pero quienes me conocen saben que en algo debe estar fundada, digamos, o deben estar fundadas esas aseveraciones. No estoy diciendo que haya sido esa la causa, pero mis motivos y argumentos los tengo para haber planteado lo que planteé. No entro en detalles que al plantearlo lo que puedo hacer es realmente tal vez confundir un poco y hacer daño. Y no es mi objetivo. No es mi objetivo porque esas cosas a lo largo del camino, ustedes alguna vez se darán cuenta por qué planteé lo que planteé. Entonces, aguardemos por la investigación. Aguardemos por la evolución que habrá de tomar este proceso. Y cuidado, señores, cuidado con los ímprobos embaucadores de almas sencillas que ya andan sueltos por ahí ofreciendo cosas que están muy desbordadas en relación con la posibilidad de este caso. Lo primero que cualquier persona que sea requerida por la gente que está en medio de este dolor debe hacer es orientar correctamente. Es decirle, mira, por esta vía
se llega hasta aquí. Por esta vía se puede llegar hasta allí. Pero crear expectativas de cosas que no tienen la posibilidad de ocurrir es engañar a gente que ya tiene suficiente con el dolor y con el duelo que lleva encima. Vamos, señores, a respetar ese dolor, a acompañar ese dolor y a ver cómo este país paulatinamente se va sacudiendo de esta tragedia. Cambio y fuera.